La educación de hoy día le presenta al docente el reto de manejar su entorno, reunir a grupos de personas con una misma finalidad, generar conocimientos por medio del diálogo y la participación activa. Se presenta en este documental la idea de comunidades de aprendizaje, en donde se desarrollarán sus conceptos y características. Y ahora, ¿qué son las comunidades de aprendizaje? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cuáles son sus beneficios? Pero a lo que relacionando los conceptos, me imagino que es un conglomerado de un conjunto de personas que se juntan para mejorar lo que es el aprendizaje. No en sí no sería un salón de clases, sino que sería algo externo al salón de clases, que se juntan las personas o que tienen un grupo, ya sea por Face o simplemente se reúnen cada día para ver que a lo mejor en una materia, para decir, bueno, dejaron tal tarea, pues vamos a juntarnos, formamos nuestra comunidad y podemos compartir nuestra información. Este es nuestro trabajo que hicimos y compartirlo. Sí, bueno, pues una comunidad de aprendizaje es un grupo de personas que se reúnen con un objetivo común, que es obtener un aprendizaje en particular. Básicamente puede ser un grupo escolar, puede ser un equipo, etcétera. Sí, básicamente lo que son las comunidades de aprendizaje me gustaría, para comprender mejor el término, parafrasear las palabras del gran maestro Pablo Freire, en el sentido de que nadie lo sabe todo, pero tampoco nadie lo ignora. Solamente con la colaboración de todos podemos resolver las grandes dudas de la complejidad. Eso es, a final de cuentas, lo que es un aprendizaje colaborativo y cooperativo, la base solidaria de lo que son las comunidades de aprendizaje. En países como México, donde desafortunadamente la política educativa no tiene los efectos necesarios sobre la calidad y donde como ciudadanos nos la pasamos esperando las acciones del gobierno y los cambios positivos de la política, creo que es un área de oportunidad muy interesante lo que son las comunidades de aprendizaje. Es una responsabilidad de la sociedad formar las comunidades de aprendizaje, porque solamente con la colaboración y con la cooperación, entendiendo y venciendo lo que son nuestros egos, lo que es nuestros miedos a trabajar en equipo, podemos lograr realmente lo que es una educación de calidad. Una educación de calidad jamás va a partir como una acción política concertada en beneficio de la sociedad por algún Estado. La educación de calidad siempre va a ser el reflejo de los aprendizajes comunitarios. Es por eso muy importante que se debería retomar este tema y llevarse a una discusión nacional para realmente lograr aprendizajes significativos. Nada puede ser más significativo para el hombre que aquello que nace de sus propias necesidades. Es por ello que las comunidades de aprendizaje tienen un potencial enorme para lograr la movilidad social y, sobre todo, el gran anhelo que es la calidad educativa. Es la piedra fundamental a través de la cual se puede desarrollar un modelo educativo alterno desde la sociedad que permite empoderar al ciudadano para lograr realmente cumplir con los objetivos. Es muy importante trabajar en comunidad, aprender, que aprendamos uno de los otros y que logramos establecer espacios dialógicos. Se conformar con una persona que los guíe, un asesor, un maestro o alguien que sepa del tema que se van a juntar o en relación a la temática que van a aprender, y pues ya con el grupo de los integrantes. A lo mejor ya si lo quieren darle más formalidad, pues a lo mejor ya va a haber un secretario, un presidente, o simplemente hacer lo básico. Yo consideraría que es un maestro asesor y el grupo que lo va a conformar, ¿no? Los integrantes. Ok, y por último, ¿cuáles crees que son los beneficios de una comunidad de aprendizaje? Yo creo que el trabajo en equipo o el trabajo en comunidad es muy rico porque se miran pueden ser problemáticas que sean de la vida real, ¿cómo se lo llaman? Bueno,
Lo considero que es muy rico porque el trabajo en equipo, el compartir entre personas, el aprendizaje crece un poco más, se reafina un poco más, porque a lo mejor se plantea una situación, un problema, y a lo mejor uno de los integrantes ha pasado por esa problemática y le puede enriquecer más a lo que es a la teoría que se da en las escuelas o en las tareas que se han investigado. Ok. Bueno, una comunidad de aprendizaje se puede conformar pues en forma aleatoria. En el caso, por ejemplo, de los grupos escolares, puede ser en forma aleatoria, considerando que en el grupo exista un equilibrio de alumnos de alto y bajo rendimiento. También podría ser considerando alumnos, formar el grupo con alumnos de mayor rendimiento, mejores promedios, etcétera, o los mejores promedios. En este caso, lo ideal siempre es buscar que sea un grupo equilibrado, que haya pues alumnos de alto rendimiento como de bajo rendimiento. Eso en cuanto a la formación de grupos escolares, que es una comunidad de aprendizaje. En cuanto a otros grupos de aprendizaje, otras comunidades de aprendizaje, ya dentro del mismo grupo, pues vienen siendo los equipos de trabajo. Equipos de trabajo que pueden conformarse en binas, en triadas, en equipos de 4, 5 o 6 alumnos. Entonces dependerá ya del tipo de información, de material que se tenga que investigar o que se tenga que estudiar. La formación de estas comunidades pues puede ser también aleatoria, puede ser también permitiendo que los alumnos se reúnan en función de sus afinidades, o sea, con sus amigos, que se puedan reunir y formen un equipo. Puede ser que el profesor los seleccione eligiendo, por ejemplo, los 4 primeros de la lista, los otros 4 siguientes, los otros 4 siguientes, etcétera. Puede ser que se haga la numeración clásica del 1, 2, 3, 4 y que todos los unos se reúnan, todos los 12, todos los 13. Existen varios mecanismos pues, para conformar diferentes comunidades de aprendizaje, dependiendo pues de cuál sea el objetivo que se busca. Básicamente es con la colaboración, pero sobre todo con las dudas de todos. En la medida en que cada quien es capaz de dudar, cada quien es capaz de aportar una necesidad de aprendizaje de una forma supletoria con las características, con las habilidades, con los conocimientos, con las experiencias y con el bagaje histórico de cada uno de ellos, es como se forma una comunidad de aprendizaje. Bueno, pues consideraría que hay que tener pues, varios integrantes, ¿no? Esencialmente varios integrantes que tengan vinculación con otras personas o con otros grupos, ya sea de la comunidad o que si son por ejemplo, una carrera de psicología, que se unan los 6 cuatrimestres o que se unan los 3 grupos de primero, quinto y noveno cuatrimestre y decir, bueno, vamos a esta es nuestra comunidad, compartimos nuestras experiencias, compartimos nuestros trabajos y damos a conocer nuestro trabajo y que tengan una vinculación, me imagino que deben tener una vinculación con la sociedad, algún grupo ya sea religioso, un grupo comunitario o con alguna dependencia del gobierno para poder decir, bueno, está trabajando en la escuela y aquí está, podemos seguir la comunidad. Pues una comunidad, para ser considerada como tal, debe de tener más de un individuo. O sea, al menos 2 individuos, pueden ser 3, 4 o más. Y la característica principal que considero es que tiene que haber un diálogo dinámico entre los participantes, de tal manera que con un objetivo en común comiencen a generarse, por ejemplo, una lluvia de ideas y en la propuesta y contrapropuesta entre los integrantes vayan conformando, vayan estructurando ya una idea bien definida de qué es lo que se pretende hacer, qué es lo que se pretende, qué aprendizaje se pretende lograr. Entonces el diálogo sobre todo y pues que sean más de una
Características es el interés común. En este caso, esta característica del interés común permite que el aprendizaje sea significativo, porque al final de cuentas es un interés que se comparte, es lo que permite, es el valor que permite a una comunidad de aprendizaje mantenerla junta, en el sentido de que es la idea, es el conocimiento, es el amor, es la ciencia, es la disciplina que nos permite establecer de una forma coordinada los objetivos de aprendizaje, y esas son básicamente las dos características de las comunidades de aprendizaje. Yo creo que el trabajo en equipo o el trabajo en comunidad es muy rico porque se miran pueden ser problemáticas que sean de la vida real, ¿cómo se lo llaman? Bueno, lo considero que es muy rico porque el trabajo en equipo, el compartir entre personas, el aprendizaje crece un poco más, se reafina un poco más, porque a lo mejor se plantea una situación, un problema, y a lo mejor uno de los integrantes ha pasado por esa problemática y le puede enriquecer más a lo que es a la teoría que se da en las escuelas o en las tareas que se han investigado. Ok. Cuando una comunidad de aprendizaje trabaja bien, se logra lo que es el aprendizaje colaborativo, y eso pues nos lleva a un aprendizaje significativo. Si la comunidad de aprendizaje está bien conformada, donde haya alumnos pues que tengan capacidades manuales, otros que puedan tener capacidades más de investigación, etcétera, si se conforma bien la comunidad y se trabaja bien, se va a lograr un muy buen aprendizaje. Va a haber una transmisión de ideas y de conocimientos entre todos ellos, y van a lograr un aprendizaje significativo en forma colaborativa, siempre y cuando se trabaje bien. Porque muchos equipos o estas comunidades de aprendizaje, los alumnos lo que hacen es repartirse el trabajo, y pues allí no están funcionando bien. Simplemente les deja uno una actividad y se lo reparten, lo cortan el trabajo, y a veces uno no sabe lo que está haciendo el otro. La comunidad de aprendizaje debe ser aquella donde todos los integrantes conocen de todo el material, de toda la información, y están quedándose con un conocimiento significativo para todos. El principal beneficio, considero, como ya lo mencionaba, es el aprendizaje significativo, porque la necesidad de aprender surge de la propia comunidad. Es la esencia de la formación de una comunidad de aprendizaje, es el aprender sobre un tema o desarrollar un objetivo. Generalmente las comunidades de aprendizaje no van a lo que son la educación formal, se entiende más en lo que es la educación formal, y aun cuando se formalizan estos procesos, a final de cuentas lo importante es que reside en el interés del propio usuario por estar dentro o por formar parte de esta comunidad de aprendizaje, lo cual hace que los objetivos curriculares de las comunidades de aprendizaje estén pensados sobre esa base colectiva, y sobre esa base se desarrollan modelos pedagógicos que permiten llegar a lo que es el aprendizaje significativo. Y creo que tienen muchas oportunidades lo que son las comunidades de aprendizaje como grandes beneficios, como pudieran ser el aprendizaje acelerado. En la medida en que se mira ese aprendizaje significativo está dando fruto dentro de cada uno de los compañeros, existe una mayor motivación, existe el mayor deseo de aprender, y por lo tanto los objetivos se alcanzan más rápidamente y se tiene una experiencia de mejora continua, acercándose un poco a lo que pudiera ser realmente la calidad educativa. Por eso mencionaba al inicio de esta entrevista lo relacionado a la calidad educativa como algo que el Estado nunca ha cumplido, porque no se forman realmente comunidades de aprendizajes. Los grupos de aprendizaje en los que se trabaja se está por obligación, y en las comunidades de aprendizaje está por esa necesidad, por ese deseo compartido de aprender. Creo que son estas dos las principales ventajas, aparte, como lo he mencionado,
de poder empoderar al ciudadano, de poderlo llevar a ciertas áreas donde el gobierno jamás te va a llevar. Como decía el gran maestro Pablo Freire, sería iluso pensar que el propio Estado, que el propio gobierno, que el propio opresor desarrolle un modelo educativo en beneficio de los oprimidos. Entonces, en este sentido, siempre le hemos dejado la responsabilidad histórica al Estado de educar, de aprender, y las comunidades de aprendizaje rompen con ese esquema y responsabilizan al ciudadano, y de esta forma lo empoderan para el cumplimiento de un ciudadano avanzado y más adecuado a esta era de la complejidad. Entonces, creo que esos serían los tres principales beneficios que tienen las comunidades de aprendizaje. Básicamente manejo dos en mis clases, lo que es el grupo escolar, que en este caso pues tengo cinco grupos de alrededor de 50 alumnos, en promedio, pueden ser menos, pueden ser más también. Entonces, son 50 alumnos que pues ya me llegan a mí formados aleatoriamente. En algunos casos se forman debido a las preferencias de ellos, porque por ejemplo ahí en el colegio seleccionan ya la capacitación. Entonces, quienes les gusta la comunicación, bueno, pues eligen la comunicación y es el grupo que manejo. Otros lo de la computación, otros la administración, etcétera. La otra comunidad de aprendizaje que manejo son los equipos de trabajo dentro del mismo grupo. Generalmente busco conformar comunidades de 4 a 5 elementos. Considero que ya 6 elementos o más ya se presta más para el desorden que para el trabajo. Entonces, esas son las comunidades que manejo, lo que es el grupo escolar y los equipos de trabajo dentro de cada grupo. Me ha tocado participar en comunidades de aprendizaje de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Michoacán, en lo que se llaman escuelas integrales. Tenemos un grupo de capacitación en pedagogía crítica y lo que buscamos es la formación de docentes que sean capaces de manejar un currículum alterno al entreguismo que existe en el currículum tradicional de lo que es la educación básica. A través del consenso con varios compañeros hemos logrado establecer comunidades de aprendizaje, sobre todo en lo que son entornos virtuales, utilizando las redes sociales, utilizando plataformas virtuales de aprendizaje, con el objetivo de llevar y de lograr una capacitación efectiva de los docentes sobre el desarrollo de estos marcos curriculares alternativos. Y también me ha tocado participar en alguna que otra comunidad sobre temas tecnológicos, sobre todo de cuestiones que tienen que ver con el soporte técnico de Linux, y son muy interesantes porque al final de cuentas ahí vemos realmente lo que es el aprendizaje colaborativo, cómo las soluciones parten de los propios miembros, cómo se comparte ese aprendizaje y cómo es realmente la riqueza reside en lo que es en el trabajo en equipo, ¿no? En el trabajo solidario, resolviendo las dudas, y en la medida en que vamos resolviendo dudas vamos aprendiendo todos, unos de otros, y así es como realmente se forma una comunidad de aprendizaje. Y en lo que es lo referente a los usuarios de Linux, por ejemplo, dice que tiene una característica muy especial, que no hay coordinadores, que no hay jefes. Entonces realmente es un aprendizaje, vuelvo a repetir la palabra porque creo que encaja perfectamente a lo que estamos hablando, un aprendizaje solidario. Comunidades de aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito, dirigidas a la transformación social y educativa. Este modelo educativo está en consonancia con las teorías científicas a nivel internacional, que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la actual sociedad: las interacciones y la participación de la comunidad. Antecedentes. El término comunidad de aprendizaje no es un concepto reciente. La primera comunidad de aprendizaje surgió en 1978 con el Centro de Educación de Personas Adultas de la Verneda Saint-Martí. A lo largo de varios años, el Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades, CREA,
de la Universidad de Barcelona, investigó cómo desarrollar esa perspectiva de éxito educativo para todos en la educación infantil, primaria y secundaria. Así, logró elaborar el modelo de comunidades de aprendizaje, que después ofreció a quienes quisieran llevarlo a cabo. Fue entonces cuando un grupo de personas del barrio, animados por esta idea, decidieron ocupar el edificio donde ahora se encuentra la escuela. A partir de 1995, el CREA llevó el asesoramiento científico de los centros de educación primaria y secundaria que realizaron la transformación ese año. Continuando con esta idea, se han desarrollado otros programas basándose en el concepto de comunidades de aprendizaje, tales como Programa de Desarrollo Escolar. Podemos situar los inicios del Programa de Desarrollo Escolar School Development Program en el año de 1968, vinculado a la comunidad afroamericana. En ese momento, 2 escuelas de primaria de New Haven, que tenían un rendimiento escolar muy bajo, graves problemas de comportamiento entre el alumnado y una gran distancia con las familias, reclamaron el soporte a la Universidad de Yale para resolver la situación. Desde entonces, el Centro de Estudios Infantiles Child Studies Center de esta universidad asesora el proyecto, que dirige el profesor James Comer. Actualmente, este programa cuenta con más de 800 centros educativos en diferentes estados, en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria. Este programa toma como principio el proverbio africano: se necesita a todo un pueblo para educar a un solo niño, dando la idea de que toda persona que forma parte de la escuela, ya sean familias, profesorado, alumnado y otro personal profesional y no profesional de la educación, debe implicarse en la educación de los niños y niñas del centro. Éxito para todos. El programa Éxito para Todos, Success for All, era un programa que en sus inicios se dirigía especialmente a escuelas públicas de preescolar y de los primeros cursos de educación básica. Fue desarrollado por el profesor Robert Slavin y su equipo de colaboradores del Center for Research of the Education of Students Placed at Risk, el CRESPAR, de la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore, en Maryland. El programa parte de la idea central que la escuela que ha funcionado tradicionalmente tiende a dejar a gran parte del alumnado abandonado en el camino, especialmente el que pertenece a entornos más desfavorecidos y a familias de bajos ingresos. La aplicación práctica del programa se inició en 1987 en Baltimore y en la actualidad el programa se ha extendido a una multitud de escuelas de los Estados Unidos y de otros países. Ya son más de 2,000 los centros educativos que han demostrado que el programa Éxito para Todos reduce los índices de fracaso escolar. Escuelas aceleradas. Este proyecto se desarrolló en 1986 por Henry Levin, profesor en la Universidad de Stanford y director del Centro de Investigación Educativa CERAS, de la Facultad de Educación. En la actualidad existen más de 1,500 escuelas e institutos que se han transformado en escuelas aceleradas. El proyecto supone la transformación de comunidades educativas enteras, especialmente las que han quedado atrás debido a sus altos niveles de pobreza, resultados académicos muy bajos y pocos cambios. La estrategia fundamental es enseñar haciendo uso de técnicas pedagógicas utilizadas para niños superdotados o talentosos, que tradicionalmente se han utilizado solo para un 5% de los estudiantes. Cada escuela tiende a adaptar el modelo de acuerdo a su situación y a sus necesidades. Todos estos programas son una respuesta a la ineficiencia de la escuela tradicional, especialmente en barrios pobres y con minorías étnicas. Entienden que la escuela debe ser un medio educativo eficaz para todos y que los familiares son imprescindibles para una educación de calidad.
responde este tipo de comunidades. Vamos a hacerlo sin caer en la repetición de los antecedentes que vimos anteriormente. Como vemos, la sociedad ha creado una comunidad del conocimiento. ¿Qué es esto? Bueno, cada vez se necesita más conocimiento para sobrevivir en esta comunidad. Las personas que poseen el conocimiento tienen las habilidades, mientras que las personas que no lo poseen carecen de estas herramientas. Conforme pasa el tiempo, este conocimiento se hace cada vez más especializado, más experto. Se necesita cada vez más. Los niños desde muy pequeños necesitan más conocimiento. Necesitan adquirir mucho más rápido de lo que lo hacían antes. Esto nos deja a nosotros una pequeña rendija donde caben ciertas personas que no lo alcanzan. Vamos a ver un poco más adelante a qué nos referimos. Piense tan solo un poco en las personas que saben usar la computadora. En nuestro tiempo ese libro cada vez está más fuera de moda, por decirlo así. Ahora supongamos que usted sabe leer. Usted sabe leer, pero no sabe manejar una computadora. No sabe manejar un celular. ¿Cuántos trabajos se le irán por no saber manejar una computadora? O una caja registradora, por ejemplo. Se necesita ya cierta habilidad para manejarla. Esto hace unos años no era necesario para un trabajo como cajero. Ahora es necesario la experiencia en el manejo de una computadora, tal vez para trabajos simples. Así como este ejemplo, existen muchas habilidades que en nuestro tiempo, que antes eran para expertos, hoy son básicas. Esto, como dijimos hace rato, nos deja una brecha muy amplia para personas que no tienen ese tipo de conocimientos. Allí es donde vemos un tipo de aprendizaje que ha tenido auge en este tiempo, que es el aprendizaje cooperativo. Pero vamos a ver un poco más de él. Podemos ver, por ejemplo, comunidades como este ejido. Vemos que este ejido pues está rodeado de parcelas. En este ejido no hay internet. El caudal de información que fluye hasta aquí es muy poco a comparación de las ciudades, e incluso de las ciudades pequeñas. La mayoría de las personas que viven aquí no pueden acudir a una escuela donde les enseñen las últimas novedades de la ciencia. Ahora, lo básico, ¿quién se lo puede enseñar a esas personas? Bueno, en este caso, las comunidades de aprendizaje juegan un papel importante en el desarrollo de estas comunidades. Estas comunidades del aprendizaje traen el conocimiento, lo comparten de persona a persona y fortalecen el tejido social. El conocimiento en nuestros días se ha estado manejando de una forma individual. ¿Cómo es esto? Bueno, aunque nosotros vivimos en una sociedad y estamos continuamente interactuando entre nosotros, el conocimiento no fluye entre sus variantes. Existimos diferentes personas que conocemos diferentes temas y somos especialistas en estos. Sin embargo, esta información no fluye entre nosotros. ¿Esto qué ha provocado? Bueno, ha provocado que existan personas que, aunque son especialistas y son unas eminencias en su rama, mantienen ese conocimiento dentro de ellas y no queda legado para futuras generaciones, o no queda conocimiento que compartir ante la sociedad. Estas personas crecen de una forma individual, llegan a lugares muy altos y pueden ser personas muy prominentes dentro de la sociedad. Sin embargo, no llegan a ocasionar ese impacto que se necesita para que la sociedad crezca de una forma unida. Esto ha provocado un fenómeno a la vez. Lo habíamos mencionado antes, y es este rezago en las personas que no han alcanzado ese conocimiento. Dentro del aprendizaje colaborativo, cada persona, como ya vimos antes, tiene un conocimiento adquirido o una especialización, como hemos manejado ese término. Pero esa información no se queda en esas personas. Esas profesionales que, aunque tienen carreras universitarias o poseen habilidades extraordinarias, no tienen habilidades, por ejemplo, que les puede brindar un oficio.
Ahora, ese intercambio de conocimientos a manera de diálogo hace que las comunidades crezcan. Los conocimientos de cada una de las personas se van sumando y se van compartiendo entre ellas, formando así una gran nube de conocimientos que la sociedad puede aprovechar. Estas ventajas poseen ciertas características, que son la inclusión de la sociedad, la generación de un diálogo igualitario. ¿Este tipo de aprendizaje es solo para adultos y personas preparadas? No. La educación inicial, la educación primaria y hasta la superior, abarca de igual forma, es el escalón importante, es la parte medular donde se ejerce este cambio, donde se aplica a ciencia cierta lo que es la educación cooperativa. La educación no solamente se da en el salón de clases, no es solamente lo que imparte el maestro, se necesita la cooperación de todos, la cooperación de padres de familia, la cooperación de personas que trabajan en la escuela que no son maestros, la cooperación de empresas que rodean las escuelas. Todo esto hace de la escuela una unidad básica donde se genera el conocimiento y se exporta a las comunidades. Así las escuelas sean rurales, así como las escuelas sean privadas, se tiene que mantener esa estrecha relación entre las personas que intervienen y los niños, logrando así una comunidad mayormente comunicada, una comunidad más fuerte y una comunidad con construcciones intelectuales mucho más poderosas. Aprendizaje dialógico. ¿Qué es? Surge de un diálogo entre las mismas personas y mejora los procesos de aprendizaje, ya sea discutiendo un tema, compartiendo alguna experiencia que enriquezca el aprendizaje dentro del grupo en el que se esté estudiando. Nos comunicamos y generamos acciones para así poder promocionar un mejor aprendizaje. Estamos comunicándonos todo el tiempo. Generamos aprendizaje al compartir una idea o aprender del otro o de lo que expone el maestro. Dentro del aprendizaje dialógico debe de contener las siguientes características. Todo el aprendizaje debe llevar un procedimiento y un protocolo. Primeramente debe ser igualitario. Dentro del diálogo debe haber igualdad, respetar aportaciones y formas de pensar de los demás. Cada argumento es válido sin importar la institución, nivel académico o condición social de cada persona. Aquí todos somos iguales. La siguiente es inteligencia cultural. En base al diálogo podemos apreciar diferentes tipos de inteligencia, ya sea culturales, personas que pueden tener un nivel de cultura alto, académicos, pueden saber muchas cosas, y práctico, el cual puede saber muchas cosas dentro del ámbito social. Cada individuo puede aportar algo en base a sus experiencias y formas que ha vivido y complementarse de una manera más satisfactoria ese aprendizaje dialógico. Otra característica muy importante es la igualdad de diferencias. Igualdad de género, condición física o sexual. Se respetan, no discrepa entre gustos o formas de pensar de cada uno. Todos tienen derecho a respetar sus opiniones y por lo tanto tienen las mismas oportunidades de aportar dentro de ese grupo. Y así podemos aprender de cada uno nuevas experiencias y generar otro tipo de conocimiento. Dimensión instrumental. Se genera un aprendizaje de diferentes modelos y técnicas en base a lo que vamos aprendiendo y las estrategias que adquirimos. Dentro de un salón de electrónica podemos ejemplificar las diferentes técnicas o estrategias que podemos usar para poder encontrar la problemática del problema que se está planteando. Dentro del grupo social también debe haber una transformación. Debemos transformar nuestra área de trabajo donde todos vamos a aprender, que sea tangible y para que un grupo pueda trascender y mejorar. Creación de sentido. Debe haber una razón de ser dentro del grupo, crear un sentido de pertenencia para que sí pueda transformarse en un área de aprendizaje, que todos tengan un objetivo en común para seguir adelante y así poder seguir participando y transmitiendo los conocimientos hacia nuevas generaciones
y que esto pueda trascender año con año. Dentro de los grupos de aprendizaje debe haber valores. Uno de ellos es la solidaridad. Debemos ser pacientes, tolerantes y respetuosos a las formas de pensar de cada individuo dentro del grupo, ya que si no le hacemos, una comunidad de aprendizaje no puede llevar a cabo su objetivo de una manera satisfactoria. Nos dimos a la tarea de detectar y seleccionar ciertas comunidades de aprendizaje presentes en la localidad. Su formato no está en los libros, por eso las consideramos comunidades de aprendizaje informales. Estas se formaron debido a las necesidades que fueron surgiendo en la comunidad. A continuación les presentaremos algunos ejemplos de estas. Mi nombre es Juan Fernando y hoy les platicaré sobre mi experiencia en un club de lectores. Al terminar el kinder ya tenía habilidades lectoras mayores a las de otros amigos míos y mis maestros de primaria se dieron cuenta de esto y me ponían a leer enfrente del grupo o en diferentes actividades que hiciéramos. Cuando entré a la primera comunión, con el tiempo supe de un grupo de niños lectores que leían en la misa de niños los domingos. Y con el tiempo me uní a ellos. Era muy entretenido ya que iban diferentes niños y niñas de otras escuelas y de diferentes edades, pero todos íbamos para lo mismo, para leer más y también para hacer nuevas amistades como todos. En el grupo teníamos una maestra que nos apoyaba con material y, por ejemplo, si no entendíamos una palabra, la maestra nos decía qué significaba y nos la pasábamos muy bien. Íbamos cada semana y ensayábamos las lecturas para leer en la misa del domingo. Aun cuando terminé de ir a la confirmación y ya hecho mi primera comunión, seguí yendo a este grupo porque se me hacía muy interesante y aparte que hacía nuevas amistades. Pero luego decidí salirme para entrar a otros grupos como de música o de deportes que se me hacían más atractivos o más interesantes. El grupo de niños lectores fue para este niño un pequeño grupo de niños que querían leer en compañía. Quizás no sabe que perteneció a una pequeña e informal comunidad de aprendizaje. Hola, buenas tardes. Yo soy Anel Cortés, soy maestra de yoga. Hace más o menos 5 años y medio que doy clases de yoga. Empecé dando clases particulares. Duré como unos 2 años y medio dando clases particulares, yendo a casas o iban a mi casa a tomar clase. Después de ahí, una muchacha me conectó con un gimnasio porque ocupaba una instructora de yoga y fui a la entrevista y me dieron mi trabajo y ahí duré 2 años. Perdón, y ya de ahí me entraban ganas de abrir mi propio lugar de yoga que se llama Shala, pero sentía que necesitaba un apoyo, una persona más, una socia. Una alumna mía decidió tomar su entrenamiento para maestros. Tomó su entrenamiento para maestros, se fue a Monterrey. En lo que ella estuvo allá, platicamos y decidimos abrir un Shala, ella y yo juntas, decidimos asociarnos y empezamos a buscar local y todo eso y encontramos un lugar apropiado con lo que podíamos trabajar, que lo que se necesita para el yoga es un lugar amplio donde quepan bien los tapetes para que los alumnos estén a gusto y puedan aprender mejor las posturas y puedan estudiarse correctamente. Ya después de ahí tomé otro entrenamiento para maestros que es de anatomía. Me certifiqué maestra de yoga 200 horas y lo de anatomía, donde te enseñan a crear las clases apropiadas para tus alumnos. Depende del estilo de cuerpo, de persona que va a tomar la clase de yoga. Entonces es algo muy complejo porque todos los cuerpos son diferentes.
Entonces tomamos la iniciativa aquí en Lobby de hacer un horario cada semana con clases diferentes. Lunes damos una clase como por ejemplo de torsiones o de arcos, y el martes es algo diferente. Pero las clases se modifican porque depende del grupo. Hay grupos en los que la mayoría son hombres y no tienen el cuerpo para hacer cierto arco, entonces tengo que modificar esa postura en el momento, porque yo ya tenía mi clase preparada, pero hay que saber modificarla para que no se me lastime el alumno. Entonces es algo muy entretenido, porque llega un punto en el que ya con los años ya puedes hacer una clase sin estar leyéndola. Entonces empiezas a crear tus propias clases y es lo divertido. Las clases de Vinyasa Yoga se crean mediante más o menos unos 7 puntos, que son calentamiento. Siempre tiene que haber un calentamiento que dura como unos 15 minutos. Eso no te puedes saltar. Calentamiento. Después vienen las posturas de pie. Ahí te tomas como otros 15 minutos. De ahí vienen las posturas de piso, que son más o menos 20 minutos a 25. Después pueden venir las posturas pico, que se juntan con las posturas de piso, que son como las posturas a donde quieres llegar. Todo vas calentando desde el principio, vas haciendo que el cuerpo se esté calentando para llegar a una postura pico. Ya de ahí vienen las posturas de abdomen, que es para reforzar un poquito el abdomen, para que las posturas salgan mejores y no le dejemos el peso a la espalda. Y después viene la secuencia final, que es lo que hacemos para relajar el cuerpo. Y de ahí entra el tiempo libre, que el tiempo libre es lo que la persona hace con lo que ella quiera trabajar, por ejemplo, más abdomen, alguna duda, si les gustó pararse de cabeza, les empiezas tú como maestro a guiar a cada uno y lo vas guiando para llegar a cierta postura. Si no están preparados, les tienes que dar otro tipo de ejercicio para que los ayuden a llegar a cierta postura. El Vinyasa es algo así muy personalizado, es algo que te ayuda a crecer, y este estilo de Vinyasa te ayuda a que puedas tener una escuela. Por ejemplo, en Lobby hacemos entrenamiento para maestros como cada año o cada 2 años, donde vienen maestros de Monterrey a certificar gente. Eso hace que los alumnos trabajen un poco en su paciencia. ¿Por qué? Porque te acostumbras a cierta maestra que te dé clase y llegan ellos y es como que esa maestra como que todavía no sabe, pero tienes que ser paciente porque es lo que te enseñamos. O sea, desde tu tapete, ahí donde te paras, tienes que ser paciente con tu cuerpo, tienes que ser paciente con la persona que te está dando la clase y con tus compañeros. Tú vienes a hacer tu clase y no más, y a sonreír. Entonces, aquí en Lobby tenemos maestras y aparte hacemos como talleres para que los alumnos aprendan, respiraciones, meditaciones, lo que ellos se les quieran aprender más. Nosotros nos encargamos de que ellos estén bien preparados para su práctica. Y los alumnos lo toman muy bien, siempre preguntan, siempre están con la duda de aprender más, de qué más hay del yoga que no sabemos, y eso está muy padre porque como maestro tienes que capacitarte todos los días y aunque no sepas, decir no sé, voy a buscar información y ya vienes con el alumno y se lo enseñas y es algo muy padre. Muchas gracias.